El hermoso estado de Carolina del Sur se encuentra junto al Océano Atlántico y está escondido entre Carolina del Norte y Georgia. Dentro de sus fronteras encontrarás playas impresionantes, bosques nacionales, ciudades prósperas, pueblos tradicionales y mucho encanto sureño. Los destinos costeros son la mejor elección para muchos, pero Carolina del Sur también es la escapada de ensueño para los amantes de la naturaleza. Mientras planificas tu viaje al estado de Charleston, asegúrate de revisar esta lista de los mejores lugares para visitar en Carolina del Sur. Número 10. Colombia. La capital de Carolina del Sur y su segunda ciudad más grande, Colombia, se encuentra casi exactamente en el centro del estado. Aunque se estableció en la década de 1700, la mayoría de los edificios antiguos y las calles de la ciudad fueron tristemente incendiados por el general Sherman y sus hombres durante la Guerra Civil, con solo algunos monumentos, mansiones y molinos que aún permanecen hoy en día. Los dos mayores atractivos de la zona incluyen la base militar llamada Fort Jackson y el extenso campus de la Universidad de Carolina del Sur. Número 9. Parque Estatal Caesars Head. Ubicado junto a la frontera con la vecina Carolina del Norte, se encuentra el escarpado y remoto Parque Estatal Caesars Head, parte de la escarpa de la Cumbre Azul. El prominente afloramiento rocoso que le da nombre se eleva impresionantemente 3.200 pies de altura desde su cima. Puede disfrutar de las vistas fenomenales de las colinas recubiertas y las formaciones rocosas que se desploman debajo, además de visitar sus miradores y caminar por los frondosos senderos. Los amantes de las actividades al aire libre también pueden ver sus resplandecientes ríos y cascadas. Número 8. Isla Paulie. Sobre la región de Grand Strand de Carolina del Sur y justo en la costa, se encuentra la isla de Paulie. Este pedazo de paraíso es un refugio donde puedes relajarte, mantenerte activo y disfrutar de las hermosas playas preferidas por los ricos. Durante mucho tiempo la isla de Paulie ha sido un lugar exclusivo para quienes buscan una escapada en Carolina del Sur. La playa de Litchfield es una gran atracción que ofrece gloriosas dunas de arena y un largo tramo de prístinas de Costa Blanca. Además, son atractivos los numerosos campos de golf, algunos de los cuales ofrecen vistas al mar incomparables. Número 7. Parque Nacional Canguerí. A las afueras de la ciudad capital de Colombia, se encuentra el Parque Nacional Canguerí, llamado así por los indios Canguerí que una vez vivieron y pescaron en el área. El Parque Nacional es una interesante mezcla de área boscosa y pantanos de llanuras aluviales. Aquí puedes encontrar algunos de los cipreses más grandes del mundo, que bien valen la pena de visitar. La observación de aves es otro pasatiempo popular con muchos pájaros cantores y el halcón que ocasionalmente puede ser visto. La mayoría de los senderos son para caminata, pero el sendero en canoa de Cedar cree que es una forma única de explorar el paisaje desde el agua. Número 6. Monte Agradable. Una vez que cruza el icónico puente Ravenel de Charleston hacia Monte Agradable, un mundo diferente te espera, aunque discreto en comparación con su vecino de nombre Michigan.
Ofrece mucha historia, recreación y cosas que ver y hacer en particular. Es el hogar del Museo Naval y Marítimo Patriots Point. Este museo cuenta con barcos retirados de la Marina, muchos de los cuales se pueden recorrer, incluido el portaaviones USS Yorktown de la Segunda Guerra Mundial. La ciudad también es un lugar maravilloso para salir al aire libre y los senderos para caminar en Mount Pleasant, Waterfront Park y Shem Creek Park son lugares pintorescos para hacer exactamente eso. Número 5. Greenville. Mientras que la mayor parte de Carolina del Sur tiene un ambiente histórico y tradicional, Greenville es la alternativa moderna y progresiva. La ciudad a menudo se describe como el crisol del viejo sur y el nuevo sur, y cuenta con un paisaje cultural en crecimiento. En su visita, puede optar por explorar en el condado de Greenville el Museo de Arte o asistir a un espectáculo de Broadway en el Teatro del Centro de La Paz. No te vayas sin tomarte el tiempo para visitar el Parque de las Cataratas, un parque realmente impresionante justo en el centro de la ciudad que cuenta con una enorme cascada. Número 4. Beaufort. La ciudad costera de Beaufort está justo al lado del canal intracostero y tiene una historia que se remonta a la exploración española de principios del siglo XVI. Hoy en día, Beaufort es conocida por su arquitectura histórica y los encantos del sur. Un gran lugar para comenzar es en el Museo de Historia de Beaufort, o puedes ver también cómo se ve una mansión antes de la guerra con un recorrido por la casa de John Mark Verdier. Camina por el distrito histórico de Beaufort para admirar más de la arquitectura de la ciudad y luego detente en uno de los encantadores cafés para tomar un vaso de té dulce para refrescarte. Número 3. Isla principal de Hilton. Justo al norte de Savannah se encuentra la pintoresca isla principal de Hilton. Es una isla barrera en la costa del Atlántico de los Estados Unidos, tiene solo 12 millas de largo, pero se ha ganado la reputación de ser un lugar de recreo para aquellos que aman el clima cálido y las hermosas playas, mientras que los ricos y famosos poseen gran parte de las propiedades locales, particularmente en el exclusivo vecindario de la ciudad portuaria. Todavía hay más de 9 millas de costa de acceso público disponibles. También hay varios senderos para bicicletas y docenas de campos de golf de clase mundial en la isla. No olvides agregar un tour de observación de delfines a tu itinerario, ya que los delfines se ven durante todo el año desde la costa. Número 2. Playa Merteul. Más de 14 millones de personas al año vienen a la playa Merteul. Es fácil ver por qué el punto caliente costero cuenta con playas increíbles, aguas azules y arena blanca brillante. El amanecer y el atardecer ofrecen magníficas vistas que simplemente no se pueden superar. Lo que realmente distingue a la playa Merteul es que tiene una serie de grandes atracciones justo al lado de la playa, campos de minigolf, el acuario de Ripley,
e innumerables espectáculos de teatro con cena ofrecen diversión fuera del sol. Después del anochecer, el mejor lugar para estar es en la playa de Broadway. La enorme colección de bares y restaurantes, donde siempre se puede encontrar algo divertido para hacer. Número 1. Charleston. Uno de los destinos turísticos más populares en el sur de Carolina es Charleston. Es un puerto histórico, ciudad llena de arquitectura anterior a la guerra. Su centro histórico se encuentra en una península formada por 2 ríos y protegida del océano abierto por las islas circundantes. Fort Sumter, accesible en ferry desde Charleston, es un importante punto de referencia de la guerra civil. Diríjase al barrio francés para encontrar la iglesia hugonote y varias galerías de arte maravillosas. Si desea ver algunos de los lugares más importantes a la vez y disfrutar de una fuerte dosis de encanto al mismo tiempo, considere un recorrido en carruaje tradicional por la ciudad.